Primero que nada, nos preocupa muchísimo la propuesta que hace Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, para dar facultades al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, para medir la concentración de riqueza de las personas. Alfonso Ramírez Cuéllar se hace bolas, da maromas, dice algo en su propuesta, luego dice algo en su timeline de Twitter y después en las entrevistas ha dicho otras cosas. Pero en resumen lo que dice es que se tiene que medir la concentración de riqueza, porque hay unas cuantas familias que tienen muchísima riqueza, mientras muchas familias tienen muy poco. Esto se llama desigualdad. Y más allá de Morena y otras personas, muchos somos los que estamos inquietos en el mundo en la necesidad de reducir la desigualdad. A muchos nos preocupa el que existan estas brechas tan grandes en las sociedades actuales. El problema es cómo atiendes el tema. Mientras algunos creemos que la reducción de la desigualdad se tiene que lograr como producto de la generación de riqueza y de oportunidades, otros creen que se va a acabar con la desigualdad quitándole a los que tienen lo que tienen. Eso nos parece sumamente alarmante. Las propuestas que han sido efectivas y eficaces en el mundo para el combate de la desigualdad se han basado en algunos elementos básicos. Por ejemplo, la inversión del Estado en educación. La educación tiene que ser un factor de movilidad social. Que la gente no dependa de dónde nació para poderse preparar de manera adecuada, tener acceso a una educación científica y de calidad y que esa le permita proyectarse hacia una nueva aspiración de vida. En México, sin embargo, Andrés Manuel, por sus acuerdos con la CENTE y con el CENTE, con el Bester Gordillo y con los maestros que se oponían a la reforma educativa, echó para atrás la reforma educativa y no ha hecho nada que vaya en beneficio de la educación de millones de mexicanos. En México, la educación no es factor de movilidad social. No es lo mismo la educación que recibe un joven en Oaxaca, donde llevan décadas sin tener un curso escolar completo, porque los maestros se la pasan manifestándose, y donde se venden plazas como en Chiapas, en Guerrero, en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar, que un joven que tuvo acceso a una educación privada de mucho mejor calidad. Eso va determinando sus posibilidades de vida. Otro factor para el combate de la desigualdad es una canasta básica alimentaria a la que puedan acceder las familias. Está comprobado que muchos niños, si no recibe su organismo los nutrientes necesarios para su desarrollo, no logran generar todas sus potencialidades. Esto tiene que ser previsto también con una política de Estado. En México eso hoy no existe. Existen, eso sí, programas clientelares que utiliza Morena, dirigidos a sectores que le pueden traer votos para ganar elecciones. Y finalmente otro tema que ayuda a reducir la brecha de la desigualdad es generar de manera muy importante opciones para el acceso a la salud. De nuevo, algo que ayuda a reducir la desigualdad es que la gente no determine su nivel socioeconómico, su acceso a la salud y a la vida. Hoy en México sí es así. Hoy en México no es la misma probabilidad que tienes de sobrevivir, por ejemplo, en esta pandemia del COVID. Si no tienes recursos y dependes de los hospitales públicos del Estado mexicano, que si tuvieras los recursos para internarte en un hospital privado. Tus posibilidades de sobrevivir son absolutamente distintas. Estos tres temas que son tres de las grandes áreas donde se combate la desigualdad, los tres han sido atacados por Morena. En el tema educativo ya hablábamos de que Andrés Manuel instrumentó una contrarreforma educativa para quedar bien con sus aliados políticos. En el tema de salud, Andrés Manuel destruyó el Seguro Popular, que era reconocido a nivel internacional como un programa que había ido reduciendo la desigualdad entre las personas. Y en el tema que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, el gobierno federal también destruyó programas como Progresa, Prospera, que antes se llamaba Oportunidades, Solidaridad, etc. Este programa que viene desde la época salinista y que se fue reformando y que era también reconocido y multipremiado a nivel internacional
por sus aportes al combate a la desigualdad y a la pobreza extrema. Por supuesto que los tres eran perfectibles. La reforma educativa no era la panacea, se podía mejorar. Había que buscar destinar mayores recursos a la educación, crear programas y planes de estudio acordes a las nuevas realidades y generar toda una infraestructura educativa de primer nivel. Por supuesto que también los programas gubernamentales que combatían la pobreza, el hambre y la desigualdad se tenían que mejorar. También eran usados a veces de manera clientelar, electorera y por grupos corporativos. Y no podemos negar tampoco que en el tema de salud el seguro popular podía seguirse perfeccionando. Pero lo que hizo el gobierno de Morena fue echarlos a la basura. Y con esto generar una mayor brecha en la desigualdad. Andrés Manuel López Obrador, en su evento del sábado digital, donde presentaba lo que él llamó ensayo bastante pretencioso sobre estos temas, dijo que en la época neoliberal había caído el índice Gini y lo tomó como un mal elemento en cuanto al crecimiento de la desigualdad. En toda su ignorancia, Andrés Manuel López Obrador no entendió que esto significaba la reducción en la brecha de la desigualdad precisamente en el periodo neoliberal. ¿Eso quiere decir que estábamos en el paraíso? Por supuesto que no. Había millones de cosas por mejorar, pero ninguna de ellas las está haciendo Morena. Y a la par de eso, ha cancelado obras que generarían empleo, riqueza, desarrollo nacional, espanta inversionistas con acciones como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la cervecería en Baja California o ahora de la inversión en energías limpias. Todo esto va haciendo que grandes inversores que podían tener sus ojos puestos en México no sientan la seguridad de invertir y con ello no se genere desarrollo ni opciones de empleos bien remunerados y de crecimiento para las comunidades. Sin lugar a dudas, esto va a aumentar la desigualdad. Por otro lado, Morena tiene un gran problema para generar recursos, no lo ha logrado hacer, no ha creado una mayor base gravable, no ha creado una mayor recaudación, los ingresos petroleros se han caído brutalmente, todo lo que Morena ha tocado lo ha destruido. Tuvimos un crecimiento negativo en el primer año de gobierno de Morena y este año no se diga, con la crisis económica y la pandemia se espera un decrecimiento aún mayor. Ante ello, Morena está desesperado por sacar recursos de donde sea para poder sostener sus programas clientelares. Y es en ese contexto que Alfonso Ramírez Cuéllar crea su propuesta para poder meterse a tu casa, revisar qué tienes, juzgar a ellos, no otro criterio, si eso es justo o injusto, moral o inmoral, si eres muy rico o poco rico, y a partir de ahí tomar medidas. No dice cuáles. Hoy lo entrevistaron y él no nos decía cuáles eran las medidas que iba a tomar. Pero ¿cuáles serán las medidas si ellos consideran que tienes una gran concentración de riqueza? Pues quitártela, ¿no? No se puede entender otra. ¿Y bajo qué criterio? Y si esto lo sumamos a discursos mamones como el de Andrés Manuel López Obrador de la semana pasada, de que con un par de zapatos, un traje y un vehículo chiquito nos podemos sentir cómodos, cuando Andrés Manuel López Obrador se viste y compra en una de las tiendas más exclusivas del mundo, ubicada en Beverly Hills, cuando sus hijos se visten carísimo y viajan por el mundo, a uno de ellos le descubrieron unos tenis Louis Vuitton que en aquel momento, hace ya muchos años, en el plantón de afuera del Senado de la República, cuando se aprueba la reforma energética, esos tenis costaban 17,000 pesos, cuando muchos miembros de Morena, como Jacob Polensky, como Laida Sansores, como Alfonso Romo, como Manuel Bartlett, se han visto gastando cantidades enormes en artículos suntuarios, y cuando Manuel Bartlett acumula más de 800 millones de pesos en propiedades, cuando un reloj de Rocío Nale, no de Rocío Nale, de Irmeréndira Sandoval, tiene un costo superior al ingreso de muchas familias por más de medio año de trabajo. Cuando esto es lo que tiene Morena en la realidad, quieren meterse a tu casa a definir si tus ingresos son justos o no. El gobierno no está aquí para definir lo que ellos consideren moral o inmoral.
A ellos les puede parecer inmoral la concentración de riqueza, pero eso nos vale madres. Ellos lo que deben definir es la legalidad o ilegalidad. Y ahí sí, por ejemplo, revisar las propiedades de Manuel Bartlett que presuntamente fueron adquiridas de manera irregular, de manera ilegal. Toda riqueza que se haya generado al margen de la legalidad, esa puede ser confiscada por el Estado mexicano. Pero la que se haya acumulado en el respeto a las leyes actuales, vigentes, y con los mecanismos que hoy se tienen en la sociedad, por mucho que a algunos les parezca excesiva, debe ser respetada. Porque la gente que en el marco de las leyes actuales ha generado una riqueza del tamaño que sea, sin transgredir nuestra legalidad, tiene derecho a conservarla. No vamos a permitir que este tipo de actitudes pasen. Tenemos que combatirlas y tenemos que combatirlas con mucha fuerza. Hoy se quieren meter a tu casa. Mañana van a definir qué uses, a qué marcas tienes derecho, qué cosas puedes comprar, cuáles no, qué puedes vestir, qué tipo de vehículos puedes conducir. Pasado mañana, ¿qué sigue? Eso es lo que quiere hacer hoy Morena. Y en tus manos tiene que estar la opción de impedirlo.